Buenos días, saludos, Brujem Abaim, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ramiro Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torat Emet. Pues Brujem Abaim, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Hoy, domingo, a las 11 de la mañana, estamos a las 11:01, transmitiendo en el nombre de Torapia, lo mejor de la psicología, de acuerdo a la Torá, al pensamiento de la Torá, y estamos explorando muchos diferentes importantes temas para la salud mental, para el bienestar, para sentirse en gusto y en paz, con tranquilidad. Algunas ideas importantes. Hemos estado hablando de muchos diferentes temas. Estamos en la sesión de Torapia número 19. Pues Baruch Hashem, gracias a Dios, estamos adelantando y hemos estado hablando de muchos temas que nos ayudan a entender, verdaderamente a entender las ideas de la Torah para mejorar nuestra vida, y algunas ideas que son básicas del pensamiento de la Torah por medio de los personajes de la Torah, entender los temas que se van presentando en la Torá. Nosotros hemos estado haciendo una serie, ahora una sección dentro de nuestra serie, que habla verdaderamente del tema de la responsabilidad y la lealtad que uno tiene a uno mismo, y también cómo mantener ese balance de lealtad y responsabilidad que uno tiene para uno mismo en relación con otros, porque también, como todos sabemos, tenemos lealtades, responsabilidades, compromisos profundos con otros, y uno de los temas más importantes en la salud mental, en la salud emocional, en la salud espiritual, en la tranquilidad y en el bienestar, es aprender cómo mantener un balance entre la lealtad y la responsabilidad que tengo con mí mismo, y también ese sentir de lealtad y responsabilidad que tengo con los demás. Entonces, por esa razón, hemos estado hablando del tema, porque fue un crecimiento relacionado al tema muy importante también, que hemos estado hablando por muchas semanas, ese tema de la responsabilidad por uno mismo, la relación con los demás y la autoestima. Esa autoestima que uno tiene que tener, una saludable, fuerte autoestima. A continuación, la lealtad a nosotros mismos en relación con los demás. Comenzamos esta sección estudiando una Mishnah del Pirkei Avot, y hemos ahora estado estudiando personajes de la Biblia para aprender de ellos. Antes de continuar, quiero desearles un Hag Urim Sameach, una fiesta de las luces muy alegre, Hag Sameach, en relación a la fiesta de Hanukkah. Pues estamos en el 7º día de Hanukkah, y también estamos celebrando Rosh Chodesh, y gracias a Dios estamos juntos, estamos celebrando, estamos alegres, y les deseo a todos buena salud, mejoramiento en todos los aspectos, y que esta fiesta traiga mucha luz y alegría a sus hogares. Porque verdaderamente la fiesta de Hanukkah no es una fiesta a donde se celebra delante de la alcaldía o en el mall o en otros lugares así espectaculares, sino verdaderamente la fiesta de Hanukkah es una fiesta casera, es una fiesta en casa, en su hogar, con su familia, no con la Hanukkah más grande en el mundo, pero con la Hanukkah que uno tiene la bendición de disfrutar en su hogar. Pues le deseamos mucha paz, mucha luz, mucha tranquilidad
mucha prosperidad, mucha alegría en todos los aspectos de su hogar, y le damos las gracias siempre por participar con nosotros. Vamos a empezar directamente, vamos a ir al tema de hoy, el tema del balance de las lealtades, el balance de las lealtades. Y comenzamos con que la semana pasada estábamos hablando más sobre la importancia en la salud mental de mantener ese balance entre la lealtad a uno mismo y la lealtad a otros. Y la verdad es que este tema toma toda una vida para poder saber, aprender a dónde termina mi lealtad a mí y a dónde comienza la lealtad a otros, y viceversa, esa relación entre ellos para mantener una forma saludable de pensar y de ser y de sentirnos íntegros en todo lo que nosotros hacemos. Y nosotros sabemos, como ya hemos mencionado, que esto es clave, este tema es clave para la salud mental. En casi todos los pacientes que yo he tenido, clientes de terapia, uno de los temas centrales es este tema, porque las personas se amargan en que los otros se los están comiendo vivos, y verdaderamente hay veces que los otros verdaderamente se los están comiendo vivo. Pero la pregunta es, ¿por qué te están comiendo vivo? Bueno, tal vez es porque te estás dejando comer vivo. Entonces, y eso todo tiene que ver con parte de la forma que nosotros nos relacionamos a nosotros mismos y a nuestra autoestima que hemos desarrollado, o la carencia de la autoestima, y andamos buscando las aprobaciones, las aceptaciones, expresando nuestro compromiso con los demás para que ellos de alguna forma nos den el hechsher, el cuño de que nosotros somos agradable y kasher, porque nosotros no nos sentimos ni agradable ni kasher. Por esa razón hemos estado en esta onda. Comenzamos con el tema de autoestima y ahora continuamos con el tema que es un crecimiento directamente de ese tema, entrando a la lealtad. A veces una persona se siente o tiene que enfrentar nuevos retos, nuevas pruebas, tiene que aprender y dejar atrás el pasado. Y la semana pasada hablamos de la esposa de Lot, que la familia se tuvo que escapar de Sodoma, y los ángeles le dijeron que no mire para atrás. Y verdaderamente eso puede servir como una herramienta para entender que a veces tenemos que abandonar los patrones de comportamiento que nos ayudaron en el pasado para poder enfrentar nuevos retos en la vida. Entonces tenemos que cambiar la forma que miramos, la dirección en la cual miramos, como hizo la esposa de Lot, o como no hizo la esposa de Lot, pero lo aprendemos de que no lo hizo, de que se le demandó, se le dijo que no mire para atrás, pero no podía dejar atrás el pasado, porque usaba esas mismas patrones, esas mismas herramientas para salvarse de la sociedad de Sodoma, o porque se sentía afiliada a la sociedad de Sodoma, no pudo avanzar en el nuevo reto que se le estaba presentando. Por eso que tenían que salir corriendo y no mirar para atrás. Todos nosotros, me doy cuenta, la razón que repaso lo que hablamos la semana pasada, pero hay muchos detalles en la semana pasada, lo invitamos a que vayan a verlo. Pero la razón que lo menciono es porque al repetir en mi mente los temas, los temas, los temas que hablamos la semana pasada, me doy cuenta que al pensar mío,
pero no lo mencioné ahí, creo que vale mencionarlo. Y antes de mencionarlo, necesito mencionar que vale abrocharse los cinturones de seguridad para el tema que voy a hablar aquí, y que lo hago completamente de parte de todos nosotros, pero lo voy a hacer porque estamos ayudándonos. El tema de que muchas veces nosotros desarrollamos estrategias de supervivencia. Esas estrategias de supervivencia muchas veces las desarrollamos cuando somos adolescentes, las desarrollamos en una etapa menos madura de nuestra vida, y cuando verdaderamente tenemos muchos problemas es por la razón de que seguimos usando las mismas herramientas que tal vez han fallado, pero las seguimos usando, o que la pudimos usar en situaciones que eran menos complicadas. Pero a veces la vida nos va retando con más y más y más complicaciones. Y si uno sigue usando las mismas estrategias de supervivencia, pues entonces no puede sobrevivir, porque cada situación, cada reto que se presenta en la vida requiere una respuesta. Y quiero mencionar que a veces, bueno, verdaderamente estoy tratando de aflojar diciendo a veces, pero fuertemente, aprendemos estrategias de supervivencia de nuestros padres y de nuestros ancestros, y se van pasando de generación en generación estrategias de supervivencia. Esas estrategias de supervivencia, la razón que nuestros padres y abuelos y ancestros no los van pasando de generación en generación, es por el deseo tan fuerte del amor de que nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vienen de nosotros en el futuro, que nosotros tal vez no vamos a conocer, pero queremos que ellos prosperen y que tengan la oportunidad de responderle a los retos de la vida. Queremos sembrarle. Eso es una de las cosas que tenemos que estar claro, que como padres, una de las cosas que queremos sembrarle a nuestros hijos es las habilidades de responderle a los retos de la vida y sobrevivir cualquier situación. Como ya hemos mencionado, nosotros todos somos descendientes de los que sobrevivieron las guerras, los exilios, las pandemias, todos los retos, las hambrunas, todos los retos que se presentaron en la vida en el pasado. Entonces, los seres humanos hemos desarrollado herramientas de supervivencia. En mi casi 30 años de trabajo con los Anusim, me he encontrado que muchas veces una de las herramientas de supervivencia que usan los Anusim es decir mentiras. Simplemente decir mentiras. Y no solamente decir mentiras, pero creerse sus propias mentiras. Creerse sus propias mentiras. Y asegurarlas, demandarlas. Y verdaderamente tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido que eso sea una de las estrategias de supervivencia pasada de generación en generación en ciertas culturas. ¿Por qué? Porque tuvimos que mentir a los curas, a la maldita Inquisición, para poder sobrevivir. Y a veces teníamos que creernos nuestras propias mentiras, que nos vuelve un tipo de camaleón, a donde cambiamos el color y nuestra identidad dependiendo en la situación que nos encontramos. Esa es una estrategia de supervivencia.
Pero a veces, aunque no necesitemos esa estrategia de supervivencia, automáticamente la volvemos a usar. Y entonces cuando automáticamente la volvemos a usar, aunque la situación no nos llama a usar esa estrategia, nos empieza a hacer daño. Entonces, la misma familia que le decía mentiras al cura, ahora viene a decirle mentiras al rabino. Y a crear pasados fantasiosos, memorias que son tan perfecta la memoria que se acuerdan de cosas que nunca ocurrieron. Creando historiales, no se nos pasa la ironía de personas en el siglo XV que pagaban para tener genealogías que eran falsas, para tratar de identificarse como antiguos cristianos. Y ahora tenemos personas que pagan por una genealogía falsa para parecer y para determinar algún dato de que ellos verdaderamente son de descendencia judía. Lo uso como un ejemplo, pero también existe este ejemplo en las situaciones de relaciones amorosas, a donde las hijas aprenden ciertas estrategias de supervivencia de sus madres y de sus abuelas que le van dando estas ideas, y a veces esas estrategias son excelentes y le ayudan a uno a sobrevivir y a superar situaciones, pero a veces esas herramientas se vuelven dañinas y hay que buscar una nueva manera de responderle a los retos que se van presentando en la vida. Hoy vamos a estudiar otro personaje. La semana pasada estábamos estudiando la personalidad del personaje de la esposa de Lot en el libro de Génesis. Y estas ideas que quería compartir están relacionadas a ese tema y también con interés de que sirvan algún tipo de puente entre el tema que vamos a hablar hoy y el tema que estuvimos hablando la semana pasada. Hoy vamos a estudiar un personaje para ver otro tema un poco diferente. Y es en relación, que está todo en relación a la lealtad a uno mismo. Pero en este caso, específicamente, cómo mantener una identidad propia, aún delante de grandes personajes, a donde uno quiere expresarse, pero las personas que lo rodean o la persona que lo rodea tiene una personalidad tan fuerte o es una persona tan reconocida o tiene una misión tan importante, está ejerciendo algo tan importante que se pone difícil para la persona que lo acompaña o las personas que lo acompañan a expresar su identidad completa. Y por miedo y por la fuerza de carácter, lo gigantesco que es la otra persona, muchas personas se encierran en sí mismo y no se expresan. Y me interesa porque el tema es de Miriam, de una mujer de la Biblia que es súper importante, pero verdaderamente este tema no es limitante solamente a las mujeres. Y también la razón que quiero hablar del tema con Miriam, es que no siempre hay dificultades en expresar su sentir de uno mismo en situaciones negativas. A veces es difícil expresar su propia identidad, su propio sentir de ser
en situaciones positivas, en situaciones alegres, en situaciones a donde no hay una situación negativa, como uno está corriendo de la ciudad de Sodoma, pero tal vez es un momento tan alegre y hay tanta unión que uno no quiere ser la nota discordante. Uno no quiere ser la nota discordante. Y tampoco dice, bueno, si todo está yendo bien, ¿por qué tengo que meter la cuchara yo? Y se pone difícil esa situación a donde puede estar viviendo con una persona que tiene tanta fuerza de personalidad que se pone difícil expresar su propio sentir, su propio sentir. Y aún, a veces, es aún más difícil expresar nuestros sentimientos, no cuando hay algo negativo, sino más fuerte todavía, más difícil todavía, expresarnos cuando hay situaciones que son muy positivas. Y a veces la persona dice, bueno, mejor me quedo callado. Se ve mucho en situaciones en terapia con pacientes míos que son parejas. Entre la pareja no es necesariamente una situación negativa lo que está ocurriendo entre la pareja, sino que ambos en la pareja están tratando de contribuirle algo bueno, algo positivo a la relación y a la familia, y están esforzándose para hacer algo bien, y los dos están en eso, pero se pone difícil expresar una opinión por la lealtad a la otra persona en la pareja. Y me llama muchísimo la atención de que esto se ve que Miriam es este personaje y que es una mujer. Y es importante mencionar que muchas veces vemos mujeres en relaciones de parejas, en relaciones de trabajo, en situaciones por razones culturales que tienen dificultades acertarse en un mundo que es agresivo en su forma de acertar sus contribuciones, y se pone muy difícil. Estuve leyendo en un jornal de psicología el tema de las mujeres buscando empleo y lo difícil que es para una mujer en algunas situaciones, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero creo que también aplica en Latinoamérica, a donde las mujeres no entran a un negocio a anunciar sus talentos y a laudarse ellas mismas, pero los hombres muchas veces lo hacen. Entonces esa forma agresiva, a veces, aunque los dos están produciendo, a veces tapa la voz de la otra persona. Y el tema que quiero abarcar hoy es de Miriam, y yo pensé hablar de esto la semana pasada, pero nos involucramos en el tema que estábamos estudiando, y eso es cómo acertar, cómo poner su propia voz cuando las voces de otros lo tapan a uno. Y esa necesidad de expresar esa voz propia de uno es también parte de la lealtad que nosotros tenemos a nosotros mismos. Y es uno de los temas que creo que es sumamente importante, no solamente para las mujeres, pero también para los hombres, para todos. Pero es importante mencionar que muchas veces vemos esta situación con las mujeres, con las culturas que muchas veces limitan la voz de la mujer. Y me llama mucho la atención que uno de los temas más repetidos por toda la red es una incorrecta aplicación del tema de Kol Isha, de la voz
literalmente la voz de la mujer, tratando de decir que una mujer no puede cantar, que una mujer no puede reírse. En algunas comunidades en México tenemos rabinos que se creen que son dictadores y que verdaderamente lo son, porque la comunidad le ha dado permiso a ser un dictador, no a ser un rabino, pero no a ser un maestro, pero a ser un dictador. Y los rabinos se supone que son maestros, no dictadores. Entonces tenemos dictadores ahora de pronto en Latinoamérica, y especialmente lo estoy viendo en México, rabinos que le dicen a las mujeres que no pueden reírse, que eso es algún tipo de nerva, que eso es algún tipo de acto inmodesto. Me parece que vamos a darle un toquecito a este tema, pero que vale mencionar que tenemos personajes, a veces masculinos, en muchos casos masculinos, que tienen una personalidad extremadamente débil, y por eso no pueden permitir que una mujer hable o que una mujer se exprese, porque dudan tanto de su propio sentir del ser, no se sienten completo y por eso quieren sentirse completo dominando a la otra persona. Entonces el tema que quiero abarcar hoy, que quiero entrar hoy, es el tema de cómo expresar tu propia voz cuando hay otros que expresan su voz más alto que tú. Cómo ser tu propia persona. Y por lo menos entrar al tema, y obviamente no podemos resolver todos los problemas del mundo, pero aún a veces simplemente identificando el problema, identificando que es un problema, identificando que hay una patología aquí, que hay algo que está mal, nos ayuda a identificar que hay que hacer algunas correcciones. Y a veces, y menciono el tema de Kol Isha, por la razón de que están usando las palabras, la voz de una mujer, para silenciar a la mujer. Pero vemos que todas las veces que la Torá tiene un canto, menciona a las mujeres cantando. Tenemos el canto de Deborah y tenemos el canto de Miriam. Y en este caso voy a usar el canto de Miriam para hablar de este tema. Pero la halajá verdaderamente y la cultura tradicional, especialmente en las comunidades sefarditas, no es de callar el canto de las mujeres. No es de callar el canto de las mujeres. Nosotros entendemos que Kol Isha quiere decir un canto que provoca morbo, un canto que es seductivo, que es sexual, pero un canto de una mujer alabando a Dios no aplica en el tema de Kol Isha. Yo me crié en una sinagoga sefardita, a donde muchísimos momentos en la vida se escuchaba esa voz tan linda de las mujeres mayores sefardíes que habían nacido en Turquía y que vivieron una vida completamente judía. Toda su identidad, sus abuelas, todos eran judías sefarditas que hablaban latino, que hablaban español, y ellas cantaban y alababan, cantaban romances en latino, cantaban cantos culturales. No se crean todo lo que le dicen los dictadores. Y ahora vamos a entrar al tema, porque Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, cuando el pueblo judío cruza el mar Rojo, y se ahogan los enemigos del pueblo judío, los egipcios, en el mar, espontáneamente la Torá nos dice que el pueblo judío empezó a cantar, liderado por Moisés, el canto Az Yashir Moshe Ubnei Israel et Ashira Azot. Este es el canto que Israel cantó cuando se
ahogaron estos y cuando se cerró el mar y vieron que estaban salvos. Pero entonces la Torá nos dice que Miriam también empezó a cantar y que trajo instrumentos musicales y que empezó a cantar. Ahora mi pregunta que podemos hacer es, bueno, ok, dice que ella dirigió a las mujeres en el canto. Ok, bien, las mujeres estaban cantando separadas, vamos a decir. Vamos a llegar al extremo jaredí a decir que las mujeres pusieron una mejizá y se separaron de los hombres a cantar. Ok, esto no es verdad, pero vamos a decir que es verdad. La barrera entre los hombres y las mujeres era suficiente para tapar las voces de las mujeres. Obviamente que no, porque estaban afuera. Entonces, verdaderamente no estamos hablando de ese tema y verdaderamente se sabe que Miriam está cantando alabanzas a su Dios y ella tiene su derecho de cantar alabanzas a su Dios. Pero lo que me llama la atención aquí no es el tema halágico, el tema legal del canto de la mujer, es el tema de la voz de la mujer. Y no solamente la voz de la mujer, pero la voz de cualquier persona, a donde otros están cantando un canto y uno se siente, pero no literalmente, que otros están hablando, otros tienen temas, todo el mundo se ha puesto de acuerdo a decir y pensar lo mismo. Y uno viene no a ser contrario, pero a contribuir su propia voz en una conversación, en un tema profesional, en una interacción con el público. A veces los personajes, todos se ponen de acuerdo y todos como cantan el mismo tono. No estoy hablando metafóricamente, todo el mundo está diciendo lo mismo. Y viene alguien no a contradecir el canto, pero a contribuir su propia voz, su propia forma de pensar. Ese valor propio es un valor que Miriam está expresando, porque Miriam es un ejemplo excelente de una persona con su propio sentir de valor. Es un valor propio de Miriam, que es un valor sano. Aunque ese momento estaba fuertemente vinculado al tema de Moisés, que al fin los había llevado al momento de la derrota de los egipcios, ella siente que ella puede contribuirle al momento y no se detiene. Ella se mantiene su propio sentir, aún rodeada por grandes personajes, y en el momento de éxtasis, a donde todo el mundo está cantando, ella también va a contribuir y va a no solamente contribuir, pero va a guiar a otros a también unirse y a también contribuir. En lugar de quedarse calladas, ellas contribuyen. Y esa contribución es laudada por la Torá. La verdadera cultura de la Torá es laudar que las personas puedan contribuir y que las mujeres puedan contribuir, porque nuestra Torá reconoce la espiritualidad femenina y la profecía que tenía Miriam, una de nuestras matriarcas proféticas. La razón que menciono este tema es porque puede ser aún más difícil expresar nuestro sentir cuando hay mucha alegría y cuando hay mucha positividad, cuando todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo y yo también estoy de acuerdo, ¿por qué tengo que yo decir? Pero verdaderamente por lealtad y por un sentir de nosotros mismos, tenemos razón para expresarnos a nosotros mismos
de esa manera. Lo puedo comparar a una orquesta, a donde hay una bella sinfonía que se está creando y cada una de las herramientas, cada una de los instrumentos contribuye algo al lindo sonido. Y creo que por esa razón la Torá usa el momento del canto del pueblo judío no solamente para decirnos lo que ocurrió históricamente, no solamente para contarnos lo que ocurrió históricamente cuando el pueblo empezó espontáneamente a alabar a Dios para dar gracias por ese momento y con tanta alegría, pero más aún usando la metáfora de la música, a donde todo el mundo, cada instrumento está contribuyendo algo a la totalidad de esa linda sinfonía y se ponen en armonía, pero cada instrumento tiene su propia voz, extendiendo un poco la metáfora esta, tiene su propio sonido, tiene su propia voz que está contribuyendo. Y en esas situaciones positivas, mantener su estilo, mantener y sus contribuciones es sumamente importante. Ahora, voy a entrar también a otra situación, porque verdaderamente esto no es un tema negativo. En otras palabras, lo que quiero decir es que el pueblo judío estaba muy alegre y había mucha alegría. Y anteriormente estudiamos un caso a donde una persona se le invitó a que mantenga su identidad, aún dejando atrás la negatividad del pasado, y no lo pudo hacer. Pero el resto de la familia, gracias a Dios, sí pudo continuar. Pero la razón que lo menciono es que no es solamente el tema de un momento a donde hay dificultades, pero a veces uno tiene que mantener su identidad, contribuirle al total en una forma positiva, cuando todo el mundo está andando en ese camino. Y no vayan a creer que simplemente estoy hablando del tema en relación al canto de la mujer, porque verdaderamente estamos hablando al canto de cualquier persona que desea contribuirle al coro metafórico, a donde todo el mundo tiene una opinión y quiere contribuirle a eso. Y se conoce el poder del coro, el poder de los que están juntos, si no causan que la otra persona se sienta tan amenazada, intimidada, que no pueda expresar su propio ser. Cuando hay una buena onda en un grupo, los demás se sienten que pueden contribuirle a las ideas ahí y la conversación es fluida. Y si quiere expresarse, puede expresarse. Cuando los personajes están ahí y verdaderamente están tratando de apoderarse de los demás, porque no se siente que tiene su propio poder. Entonces se reconocen a esas personas porque esas personas tratan de silenciar a las otras personas. Y la razón que lo tratan de silenciar a la otra persona es porque la personalidad de la otra persona de alguna manera me amenaza a mí
porque ellos tienen personalidad y yo no la tengo. Esa es la razón. También, en algunas situaciones positivas, se presentan en la vida el reto de mantener su propio estilo y contribución mientras uno se une al sueño y al logro de otra persona. A veces, voy a repetir, a veces, aún en situaciones positivas, el reto es mantener su propio estilo y sus propias contribuciones mientras uno se une al sueño y al logro de otra persona. La situación específicamente que creo que perfectamente describe esta situación es la situación de Josué, Yehoshua ben Nun, Josué y Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, nuestro profeta principal de la Torá. Moisés es un individuo, Moisés es un individuo extremadamente grande, un gigante. La Torá nos avisa que nunca habrá un profeta como Moisés, que nadie ha podido ni va a poder llegar al nivel de la profecía de Moisés. Era un personaje enorme. Y ya estamos llegando al final de la vida, de la carrera de Moisés, que quedó sin terminar su meta, su plan. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo, necesitaba un líder que pueda reemplazar a Moisés. Pero la Torá nos dice que no va a haber un personaje, no va a haber un profeta como Moisés en toda la historia. Entonces, ¿quién pudiera reemplazar a Moisés? Pues la respuesta es nadie. Nadie puede reemplazar a Moisés. ¿Quién entonces pudiera continuar su sagrado labor que quedó por incompleto? Y entonces, por eso abro el tema de Josué y de Moisés, porque Josué se presenta. Josué se presenta. Y el tema que me llama la atención aquí es el tema de cómo ser un líder, cómo ser tu propia personalidad, cómo mantener tu propia personalidad, cómo ser un líder que continúa una misión, de otro líder, o que se une a una misión porque se siente motivado por esa misión. Ahora, no estamos hablando solamente de misiones y líderes y todo lo demás, porque lo que estoy tratando de explicar aquí es que todos nosotros somos líderes. Somos líderes entre nuestros amigos, somos líderes en nuestras familias. De alguna forma tenemos que ejercer el liderazgo. Y cuando hablo del liderazgo, una de las herramientas, uno de los valores del liderazgo es tener una misión, tener una dirección y ejercerlo con su propio sentir de ser y mantenerse fiel a su propio sentir de ser. Hay políticos que tienen una misión. ¿Cuál es la misión? De tener poder. Entonces, verdaderamente entregan su sentir de ser, su personalidad, y se pierden. Pero no solamente políticos. Las personas lo hacen en congregaciones, lo hacen en familias, lo hacen en situaciones de pareja. Quieren sentirse acompañados por esa pareja y pierden su personalidad para mantener esa situación de pareja. Pueden tener un hogar a donde ese hogar verdaderamente no está yendo en la dirección que desea, pero no quiere intervenir porque no quiere perder su hogar. Una serie
bastante elaborada de situaciones así, a donde la persona se le pone difícil continuar lo que esa persona verdaderamente valora y expresarse completamente como lo que es. Pues me interesa entonces el tema de ver a estos dos individuos, a Moisés y a Josué, haciendo su parte. Y la pregunta es, ¿cómo ser un líder? ¿Cómo mantener tu propia sentir de ser que continúa una misión o se une a una visión o una misión, pero mantener su propia personalidad aún en la sombra de un gigante, como hace Josué en la situación con Moisés? Pues vemos en la Torá que Moisés, lo primero que vamos a notar aquí es que Moisés, Moshe Rabbeinu, cooperó con el proceso de identificarlo a Josué y de darle fuerza a Josué. Josué probablemente estaba bastante nervioso porque volverse el líder del pueblo judío, número uno, no es fácil. Seguir en los pasos de Moisés es bastante fuerte porque Moisés es un personaje tan grande. Y por esa razón, repetidamente, Moisés le recuerda a Josué que sea fuerte, Chazak ve'ematz, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, le dice Chazak ve'ematz. En el libro de Josué, en el primer capítulo, Moisés le está diciendo que tenga fuerza, y Dios, aún Dios, en el libro de Josué, en el primer capítulo, versículo 16, en el primer capítulo, versículo 6, Dios le asegura que él va a poder cumplir, porque el reto es tremendo. Si Moisés, que era el profeta más grande que iba a haber en el pueblo judío, no pudo completar la conquista y la entrada a la tierra de Israel por un fallo pequeño, Josué debe haber estado muy nervioso. Entonces, él va a entrar a tomar ese lugar, pero tiene también que continuar la misión de Moisés, pero también desarrollar su propio estilo como líder. El Talmud Bavli, en Baba Batra, en la página 75a, nos dice que la gente decía que Josué era un reflejo de la luz de Moisés. Decían que Moisés era el sol y Josué era la luna. Muy bonito, muy buena estrategia en el liderazgo, a donde se puede crear el sentir de que hay una continuidad en el liderazgo, en que Moisés le está compartiendo su luz a Josué, pero a la misma vez se está acusando aquí, se está presentando la idea de que Josué no tiene su propia personalidad y es una luz liviana, una luz débil de una luz enorme. Entonces, verdaderamente lo que Josué tiene que buscar es la manera de ser el próximo Moisés, pero no siendo Moisés, siendo Josué. Josué no puede ser Moisés, pero también es leal a Moisés. Y él sigue el proyecto que ambos amaban, ese proyecto de llevar al pueblo judío a la tierra prometida, de completar el sueño del retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Entiendo muy bien el amor a esa misión por mi amor a la misión del retorno de los Anusim a la casa de Sefarad. Esa dedicación le trae una bendición, esa bendición de Moisés, y Moisés le da poder a que haga eso, y también que sea su propia personalidad.
¿Por qué ando en este? Bueno, déjame tomar un poquito de petróleo un momento. Déjame mucho. Mientras estaba en esta onda, me di cuenta que tenemos grandes personajes, buenos amigos que han estado entrando y saludando y una cosa muy bonita de tantos amigos que participan cada semana y un saludo especial a todos y les deseo una feliz Hanukkah y de todo tipo de bendición y todo tipo de alegría. Esta semana, el viernes, tuvimos una bendición en nuestra familia, el nacimiento de un nieto sobrino. Mi sobrina, la hija de Esther, tuvo un bebé varón y ya eso fue el viernes. En Ezrat Hashem, el viernes va a haber una circuncisión de ellos. Pues estamos muy alegres, gracias a Dios, en esta familia, celebrando el nacimiento de más y más que entran al pacto y que siguen en nuestros caminos. Y le pido a Kadosh Baruj Hu que los bendiga y que traigan mucha buena salud a mi familia, a todos los miembros de mi familia, que los bendiga con mucha buena salud y muchos buenos momentos juntos. Amén de amén. Y para ustedes también, que nosotros podamos ver todas esas bendiciones. Tomo esa pausa porque a la misma vez que tengo tanto material que quiero compartir y me siento muy entusiasmado por el tema que quiero abarcar, el tema que quiero discutir aquí, también me da mucho ánimo ver a tantos buenos amigos, fieles apoyadores y buenos estudiantes, y verdaderamente quiero que sepan que lo hago con mucha alegría para todos ustedes, pidiendo a Kadosh Baruj Hu que los bendiga y que podamos celebrar muchos lindos momentos juntos. El tema de Josué y de Moisés, una de las razones que me llama tanto tanta atención este tema es porque está en una situación, Josué, a donde tiene que mantener su personalidad. Tiene que mantener su personalidad. Y muchas veces a nosotros se nos pone difícil mantener nuestra propia personalidad en situaciones que son negativas y aún más en situaciones positivas. A veces, un ejemplo, implicaciones clínicas. Yo le llamo implicaciones clínicas. ¿Cómo esto aplica verdaderamente en una situación de terapia o en una situación a donde alguien está teniendo dificultades y uno puede verdaderamente guiarlos usando el ejemplo de Josué y de Moshe Rabbeinu? A veces una persona se siente que desea continuar la misión de otra persona, tal vez de un padre, de una madre, de un maestro, de una persona que uno verdaderamente le tiene gran respeto. Si esa persona desea completar la misión o la visión, el proyecto de vida de otra persona, puede ser que lo quiere hacer porque se siente débil en su propio ser y entonces quiere adoptar la misión o la personalidad, el carácter de esa otra persona que él o ella cree que es más fuerte que ellos. Entonces, verdaderamente, ahí hay un problema con la autoestima. Y no quiere ser su propia persona, pero quiere ser verdaderamente la otra persona, quiere ser otro personaje. Entonces, si esa persona verdaderamente se afilia a la misión de otro o quiere simplemente ser el otro, pues les aseguro que esa persona va a fallar. Pero la razón que la persona va a fallar es porque todo lo que lo inspiró es el problema de baja autoestima y no sabe cómo ser su propia persona.
menos todavía si no sabes ser tu propia persona, no puedes ser otra persona, porque no tienes las herramientas para reconocer los elementos de la personalidad de ser un íntegro, de ser una persona íntegra. Entonces, como no tienes esa ser dentro de ti, no puedes reconocer solo en el otro. Entonces, te imaginas todo tipo de éxito que tiene la otra persona, pero verdaderamente no lo tiene. Verdaderamente no es eso. ¿Ya? Entonces, pero entonces, puede ser que la persona escogió un proyecto de otra persona porque no confía en sí mismo. Pero si es una persona que identifica y dice, yo tengo gran respeto para esta persona y esta persona tiene una misión y yo creo que yo puedo contribuirle a la misión, como hizo Miriam en el canto de Moshe, están cantando y ella quiere contribuir. Entonces, ahí no hay pérdida ninguna. Ahí lo que está ocurriendo es que la persona, por sentirse comprometido con la misión y asesora que puede y tiene lo necesario para contribuirle en su propia manera, pues la persona que va a contribuirle siendo su propia persona, eso es una situación excelente. Por ejemplo, hay personas, yo he tenido pacientes que verdaderamente desean cumplir el deseo de sus padres. Tal vez sus padres no lo pudieron cumplir o hay una misión de la familia, como hemos hablado, la misión de la familia, que es una bendición, y se siente que quiere contribuir. Pero necesitan aprender a cumplir esa misión siendo su propia persona. Y cada generación tiene que identificar su propio camino y respuesta a los temas que se van presentando en la vida. Y cada generación anterior tiene el compromiso con sí mismo. Tiene el compromiso con sí mismo de bendecir a la próxima generación y apoyarlos en su camino individual. En otras palabras, Moisés, una de las misiones de Moisés es pedirle a Dios que el pueblo judío no se quede sin pastor que lo guíe como si fueran ovejas, que no tengan un pastor, que no tengan un líder. Eso es lo que dice en el libro de Deuteronomio. Pide que esa persona sea cariñosa, que tenga compasión del pueblo. Moisés quiere participar en asegurarse de que la próxima persona tiene lo necesario para poder ejercer esa necesidad. El tema aquí entonces es que no es solamente Josué que necesita ser su propia persona, pero Moisés, siendo él mismo totalmente, se pone a apoyando al él de Josué totalmente. Entiendo lo que estoy diciendo aquí. En otras palabras, Josué va a ser el líder. Y Josué y Moisés sabe que Josué va a ser el próximo líder. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios le dice. Entonces, sabiendo que Josué es el próximo líder, Moisés no se siente de ninguna forma atropellado, hecho de menos, menos fuerza de personalidad al apoyar a Josué. Pero no lo apoya a que se vuelva él. Lo apoya a que se vuelva él.
Alguien que esté leyendo esto dice, bueno, ¿qué está hablando este hombre? Lo que estoy diciendo es que Moisés no trata de transformar a Josué en Moisés. Y Josué no trata de transformarse en Moisés. Josué es Josué y Moshe es Moshe. Y no le da de menos a Moshe reconocer a Josué como Josué, para poder darle el poder a Josué de ser Josué. Dios lo manda a ponerle una mano. Dios lo manda a ponerle una mano para ordenarlo. Y Moshe responde poniéndole dos manos a Josué. Y la lección que creo que viene de aquí, la lección de permitir que los otros, que los demás puedan ejercer su propio liderazgo y su propia personalidad, y no ver a la otra persona cuando está ejerciendo su propia personalidad, su propio sentir de liderazgo, expresando su ser, que eso no es una amenaza, ni tampoco le quita de la importancia y del valor de nosotros mismos cuando la otra persona se está expresando en una forma completa y auténtica. En otras palabras, lo que estamos aquí tratando de hacer es yo ser yo y tú ser tú. Y yo ser yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú. Pero si yo soy yo para que tú seas yo, o tú eres yo, o tú eres tú para ser mí, entonces ninguno de los dos somos auténticos. Entonces, la autenticidad de lo que estamos explorando aquí es la totalidad de cómo ser nuestro propio ser y también darle el espacio, porque somos completamente nuestro ser. Nos sentimos tan satisfechos con nuestra propia identidad, nuestra propia autoestima, que no tenemos que controlar y dominar a los demás. No solamente que no tenemos que controlarlos, pero aún siéntase libre de expresar y contribuir usted, porque yo lo he hecho. Y como padre, yo he pasado como ser humano por situaciones difíciles que me han hecho crecer, y me gustaría que mis hijos también puedan superar situaciones que los han hecho crecer. Y hay que tener una forma de darle poder para que la otra persona pueda hacer su propia ser. Y lo que demuestra aquí es la fuerza de carácter de Moisés en no imponerle a Josué su propia personalidad, sino decirle: tienes que ser fuerte, seas bendecido, tenga coraje, pon tu propia personalidad. Ese líder está empoderando al otro porque no se siente disminuido por el otro. Y parte de lo que demuestra nuestra autoestima positiva es cuando no tratamos de imponerle a los demás nuestras propias ideas, sino yo tengo mi idea, yo me respeto a mí mismo y tú puedes expresar las tuyas. Y eso no quiere decir que cuando tú expreses las tuyas, las mías son de menos. Esta lección de esta personalidad, ya ellos lo habían estudiado, ya lo habían visto. ¿Se recuerdan en el libro de Números, cuando Moshe empieza a crear el Sanedrín, la corte suprema del pueblo judío, y esa corte empieza a recibir profecía, funciona por medio de la profecía, y dentro del campamento se encuentran dos individuos, Eldad y Medad, que también tienen profecía, pero que no están en la corte suprema. Y Josué
identifica que estos individuos de pronto han entrado a profecía y están dando profecía en el campo, en el campamento, y le llama la atención a Moshe y le dice, mira, tenemos aquí 2 individuos que tienen profecía. Los arrestamos, los matamos, los quitamos para que no sea algún tipo de competición contra ti, de competir contra ti, de quitarte el poder como líder para concentrar aquí toda la profecía y todo el liderazgo en un solo lugar. Y Moshe le dice, no, qué bueno sería si todo Israel tuviera profecía. Si todo Israel tuviera profecía. Moisés no quiere limitar a los demás. Moisés no quiere limitar a los demás para él ser él. Él no necesita controlar al yo de la otra persona porque él es completamente un yo y no necesita limitarte el yo a ti porque él se siente completamente yo. Y por esa razón, tú puedes ser tú. Josué es su propio líder por medio y se siente afiliado a su maestro, que era un enorme personaje, pero por afiliarse a ese gran maestro, aprende a ser su propio ser. Porque su maestro no lo atropella y no lo limita. Y no estoy hablando, por favor escuchen, no estoy hablando solamente del tema de maestros y estudiantes, de rabinos y miembros de congregaciones y todo lo demás, pero estoy hablando de parejas, estoy hablando de padre e hijo, de hijo y padre, estoy hablando de amigos, a donde al sentirnos que tenemos autoestima, podemos permitir que los otros tengan su autoestima también y que sean grandes personajes. Porque cada uno de nosotros viene aquí con una huella digital diferente a las otras, a contribuir esa huella, lo que nosotros tenemos personalmente a contribuir. Si yo me siento satisfecho con lo que yo voy a contribuir, pues no tengo que limitar las contribuciones de los demás. Y al permitirle a los demás a ejercerse, a expresarse, a contribuir, a añadir al canto, a ser parte de esa experiencia, a donde todas las voces son valoradas, eso demuestra que la persona que está en esa situación, a donde hay muchas voces expresándose, no tiene miedo de las opiniones de los demás, porque se siente seguro. En el ámbito de la política, se está viendo más y más personas que son débiles de carácter, que demandan imponer su forma de pensar política a los demás, porque no tienen el carácter, la fuerza de su creencia, porque verdaderamente esa creencia es un poquito débil. No es ni roja ni blanca, es rosada. Está ahí, no es una cosa ni la otra. No se siente verdaderamente que tiene, que está 100% seguro de lo que siente, y por esa razón anda constantemente tratando de buscar a alguien que esté de acuerdo con ellos para darle fuerza a esa opinión y tratar de crear que la mayor parte, o hacerlo parecer, a veces no es que todo el mundo está de acuerdo, es hacerlo parecer que todo el mundo está de acuerdo, para entonces poder decir que lo que digo es correcto, porque todo el mundo está de acuerdo, aunque la mayor parte de la gente no están de acuerdo, y entonces imponerle a los demás
es una señal de autoestima baja. La persona que verdaderamente tiene carácter, tiene convicción, tiene lealtad a sí mismo, no necesita imponerle sus ideas a los demás, ni en el ámbito político, ni en el ámbito personal, ni en las cosas, los temas cotidianos de la vida. No tiene que controlar a la otra persona. Ahora, para terminar nuestra charla de hoy, la razón que me llama la atención estos dos temas, personaje a Miriam cantando, añadiéndole a la voz del canto de Moisés, tremendo personaje. Josué, que se ha unido a una causa y que ha asumido la próxima generación que va a responderle a los retos de esa generación. Moisés, que está preparando y apoderando a la próxima generación para que ejercen el poder y puedan conquistar la tierra y puedan seguir adelante entrando al sueño que había expresado. Todos estos temas verdaderamente son temas que la Torá nos va presentando por medio de estos personajes, no solamente para entender la ley, las leyes, que por cierto, si estudiamos estos temas, podemos ver lo justo y lo correcto. La misión verdadera de Moisés es enseñarnos una ley que nos va a dar una personalidad a nosotros, nos va a apoderar. No hay nada más libre, no hay libertad, más pura libertad que la que yo disfruto por medio de la ley. Por medio de la ley que Moisés nos enseñó. Entonces, el personaje de Moisés no es dominante a donde tiene que destruir al otro. El personaje de Moisés es que le da poder al otro y valor al otro. Miren, uno de los temas que muchas personas no entienden del mensaje del judaísmo, y eso es que Dios, el creador del cielo y la tierra, el que maneja el mundo entero, tiene una atención individual para cada uno de nosotros. Nos está observando si hacemos el bien o si hacemos el mal. Pero ¿por qué le importa si hago yo el bien o el mal? ¿Cuál diferencia para Dios si yo me como una chuleta de puerco? Pues la respuesta es que el creador del cielo y la tierra le importa si yo como una chuleta. En otras palabras, yo tengo gran valor. Entonces Dios, el personaje más personaje de todos los personajes, no solamente gobierna el mundo, pero nos da permiso a nosotros a tener nuestra personalidad que Él nos dio y a expresarla. Porque Dios no es egoísta. Y el mensaje central de la Torá es el valor del individuo. El valor del individuo, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y por eso estamos en este tema de la autoestima y de cómo interactuar con nuestro prójimo y cómo tener un balance a donde nos expresamos lo que nosotros sentimos y también le damos espacio a los demás a también expresar su sentido. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Le pido a Kadosh Baruj Hu que nuestras palabras sean de mucho agrado, de mucho conocimiento, de mucho crecimiento, que le dé mucha paz. Pensar algunos de estos temas a mí me ha sido de gran bendición, pues agradecido que estoy, y los invito también a que piensen algunos de los temas que estamos hablando en estas sesiones para ver si le contribuyen a la alegría, al bienestar, al sentir de paz, al sentir de shalom dentro del corazón de uno, y es nuestro gran deseo de que así sea para todos ustedes, para sus familias, para todos los que me escuchan. Compartir esto, compartir sus conocimientos, tal vez este video con otras personas
nos da la oportunidad de alumbrarle la vida a otra persona. Hablando de alumbrar, pues Hag Urim Sameach, mucha alegría para Hanukkah. Le pedimos que por favor tenga en mente el apoyo económico para esta sagrada misión. Estamos necesitados de fondos, necesitamos el apoyo. Y no solamente el apoyo económico, pero el apoyo emocional. Y una de las formas que nosotros demostramos nuestro apoyo es económicamente apoyando a lo que nosotros tenemos valor. Hay una idea en el Talmud que dice, ¿cómo se conoce a una persona? Bequiso, becaso, becoso. Bequiso es un juego de palabras. Bequiso, becaso, becoso. ¿Cómo se conoce? Por su bolsillo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo usa su dinero? Si se siente que tiene valor esto, lo apoya económicamente. Por la forma que usa su dinero, se conoce la persona. Becaso cuando se enoja y becoso cuando se emborracha. Se puede conocer a la persona. Bequiso, becaso, becoso. Creo que es correcto apoyar a los que lo apoyan a uno. Le doy gracias por escucharme y le pido a Kadosh Baruj Hu que mis palabras sean de mucho agrado y de mucho crecimiento. Y continuamos en Ezrat Hashem con otros, tengo más, otros personajes de la Torah que nos van abriendo a entender más sobre los temas de la autoestima y del balance y de la lealtad entre nosotros y otros también. Shalom Ubraja, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios. Ustedes son parte de la gran familia, de la familia del Centro de Estudios Judíos Torat Emet y de Torapia, lo mejor de la psicología de la Torah para mejorar nuestras vidas. Shalom Ubraja.